Hablar de don de la ebriedad es hablar yo creo, de una anomalía que realmente uno no ha visto casi nunca en la poesía. Todos sabemos que un poeta evoluciona a lo largo de su vida y de su obra, y es posible que entre en eso que se llama, de manera convenida, la etapa de la madurez. Y entonces lo que viene detrás de los primeros indicios de lo que podía ser un poeta, de las entregas juveniles, digamos que mejora o por lo menos provoca un sedimento de la escritura de quien estamos hablando. En el caso de Claudio y de Don de la ebriedad, todos sabemos que no es así. Don de la ebriedad empieza donde ya no se puede ir más lejos. Esto no lo puede de ninguna manera asumir un joven de 18 o 19 años hasta un límite, en fin, que ni siquiera él mismo se podría explicar, como todos hemos dicho. Cada vez que leo Don de la ebriedad me provoca la primera sacudida que me produjo su lectura hace ya muchos años. Esto, sinceramente, no me ha sucedido con ningún otro libro, de nadie, de nadie. Yo diría que Don de la ebriedad tiene dos ejes sustanciales. Por una parte, el impulso. Es una poesía solar, es una poesía que está continuamente invocando algo que está en lo alto, algo de donde llega lo que él dice, la claridad, de donde llega el sentido de qué es esto que llamamos la existencia, ¿no? Y por otra parte, la entrega. Claudio Rodríguez, aquel adolescente de 19 años, 18 años, sabe que tiene que estar dentro de esa especie de reino, como él dice en Don de la ebriedad, que no es de este mundo, y lo que hace es implicarse hasta donde haga falta. Hay incluso, yo creo, indicios de una especie de culpabilidad, de qué es lo que yo he hecho mal para no estar como tengo que estar ahora. Y eso es realmente lo que a uno le impresiona, más allá de la visión de una realidad sobrenatural, hay que decirlo así, que es la que da sentido a nuestra pobre existencia. Cuando libros más tarde Claudio Rodríguez sigue afortunadamente con una escritura que nos acompaña a todos y que nos parece a muchos indispensable realmente para justificar ese misterio que no deja de ser el fenómeno de vivir, Claudio yo creo que vuelve siempre la vista hacia atrás. Vuelve la vista hacia Don de la ebriedad, como si quisiera recuperar un estado de gracia, un estado de desconcierto que no va a volver otra vez a producirse en su vida, porque claro, ese vislumbre, Hölderlin lo explica también, y los grandes poetas esenciales, los románticos alemanes, etc., todos se dan cuenta de que ese vislumbrar un estado de gracia y una realidad que va más allá de lo que los sentidos pueden aceptar y la razón puede aceptar, no es algo que pueda mantenerse en el tiempo. Y Claudio, una y otra vez, en los sucesivos libros, mira hacia atrás y parece que está invocando aquel primer estado de gracia para que todo vuelva a suceder como entonces. Ahí podría haber una sensación de fracaso, de decir no lo conseguí, pero ¿qué va? Claudio, como ese gorrión de su poema, lo que hace es aceptar que está metiendo en su pechuga todo el polvo del mundo, como dice ese poema en sus versos finales, y sabe que apuesta por estar incluso con lo inmundo y con lo peor o con lo no brillante del género humano, de sus compañeros, de sus cómplices, de toda la especie, para seguir en esa aventura que merece la pena porque se sigue estando en el camino. Eso es lo que acaba dando, curiosamente, la grandeza de ese primer libro indefinible, por mucho que intentemos acosarlo desde distintos ángulos, desde distintas vertientes sus lectores, que fue y sigue siendo Don de la ebriedad. Yo quisiera contar una pequeña anécdota que sucedió en mi juventud y que para mí ha adquirido el rango de categoría. Al primer poeta importante que conocí de lengua española y que traté durante un tiempo, el primer poeta fue Carlos Sahagún.
que es el más joven probablemente de la generación poética de Claudio Rodríguez. Yo recuerdo en aquellos tiempos en que uno quería escribir poesía y la escribía y quería ser poeta y demás, hablábamos con Carlos Sagún y le decíamos que habíamos leído a los distintos poetas de su generación y recuerdo perfectamente cómo él decía, pues bien, sí, muy buen poeta, dice, pero Claudio Rodríguez es otra cosa. Es decir, que yo a partir de entonces le fui dando poco a poco con el tiempo cada vez más la razón y creo que hay poetas de poco interés o de ninguno, creo que hay poetas buenos, creo que hay poetas muy buenos y creo que hay otros poetas que son fuera de categoría, como se diría en el ciclismo. Y Claudio Rodríguez pertenece a esos pocos poetas fuera de categoría. Es decir, que no estamos hablando solo de un buen poeta, sino que estamos hablando de algo completamente distinto. Tratar de indagar o de dilucidar de dónde viene esa voz del don de la ebriedad, escrito tan joven como solo otros grandes poetas como Hoffmannsthal o como Rimbaud, ¿no? Tratar de ver de dónde viene eso es uno de los grandes misterios de todos los que se acercan a la poesía desde el punto de vista crítico. Creo que Claudio Rodríguez consiguió una cosa extraordinaria, que es penetrar en la esencia de las cosas y de las gentes como pocos poetas. Es decir, solo la gran poesía sale de una cercanía a la esencialidad de las cosas y de las gentes, que fue lo que Claudio Rodríguez consiguió, y a partir de lo cual, de esa penetración y de esa cercanía con la esencialidad, sobre todo de las cosas y las gentes y los ríos y los árboles de su ciudad, de Zamora, ¿no? Y a partir de ahí hizo de esa penetración en las cosas su poesía. Desde ese punto de vista, creo que pocos, por muy buenos poetas que haya en su generación, se pueden comparar con Claudio Rodríguez. Todos sus libros, y fundamentalmente este libro extraordinario, incomprensible, que es El don de la ebriedad. Leer Don de la ebriedad supuso, en mi caso, y aunque pueda sonar atópico, un absoluto deslumbramiento. Y como todo deslumbramiento, también una ceguera, claro, porque leías y no entendías, ¿no? Y sin embargo, esta poesía pues estaba cargada de toda una... tenía una poderosa y misteriosa capacidad de sugerencia, ¿no? De atracción y de sugerencia. Veías, ¿no? Un ritmo, Aleixandre hablaba de un ritmo de totalidad respirada, era un ritmo caminero, ¿no? del que anda por el campo, casi respirado, es verdad. Y unas imágenes irracionales muy poderosas también, ¿no? Un mundo natural, celeste y terrestre, que se revelaba, que aparecía para desaparecer a continuación y llevarse lo revelado, ¿no? en ese instante. Y claro, uno pues releía esos versos en busca de hallarles un sentido. Yo venía de leer, claro, a los poetas del 50, Ángel González, Gil de Viedma, pero la poesía de Claudio era otra cosa, ¿no? Estos poetas del 50, bueno, tenían unos rasgos, por ejemplo, el tono coloquial, un mundo concreto, de realidades cotidianas, pero, en fin, esto no tenía nada que ver con la poesía de Claudio Rodríguez, ¿no? Ángel Luis Prieto de Paula, al historiar la poesía contemporánea, tiene una imagen, ¿no? para hablar de esta característica de la poesía de Claudio. Decía que su poesía iba por veril privado, ¿no? Una imagen así muy rural, muy del mundo, que podía ser de conjuros, ¿no? Y es verdad, es que no tenía nada en absoluto que ver con esta poesía que se hacía o que se empezaba a hacer en ese momento en España, ¿no? Recuerdo que Miguel Delibes, a raíz de la muerte del poeta, en el año 99, hizo unas declaraciones
Y yo creo que acertó plenamente al caracterizar tanto la personalidad de Claudio Rodríguez como su poesía. Dijo que su poesía, que la poesía de Claudio, le parecía una idea, una siembra de ideas y belleza hecha por un hombre sencillo que no parece consciente de su siembra fascinante, ¿no? Son palabras literales de Miguel Delibes. Y bueno, pues eso es lo que pienso yo también, ¿no? He traído el libro de Claudio Rodríguez que me acompaña de los años universitarios para leer unos versos de Don de la Ebriedad, ese libro luminoso. Como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz y que en el aire sea de todos y la sepan todos igual que una mañana o una tarde. En este poema se habla del ímpetu de entrega y quizás sea una de las cualidades que me deslumbró y creo que sigue conmoviéndonos, sigue interpelándonos, ese ímpetu de entrega, la disposición más íntima, el momento en el que la voz poética, el poeta, se hace uno, se deshace en todo lo demás, se entrega a la naturaleza, se entrega al mundo, se entrega a los otros y se alcanza un nivel de profundidad que tal vez en los tiempos actuales necesitemos más que nunca. Para mí, Don de la Ebriedad es quizá mi poemario favorito del siglo XX, uno de los que más me ha influido en mis lecturas y bueno, el hecho de tener la oportunidad de participar en el 70 aniversario de la publicación pues es todo un privilegio y todo un honor. Don de la Ebriedad para mí es un poemario perfecto, es como una especie de rareza en la poesía porque en general cuando uno lee pues los poemarios de los grandes autores pues suelen ser bastante irregulares, a veces hay algunos con los que te identificas más, que te llegan más, otros menos. Sin embargo, con Don de la Ebriedad se produce un pequeño milagro, que es que desde que se inicia el poemario hasta que termina es un auténtico prodigio, ¿no? Es como la perfección de la belleza de la palabra, la sencillez y la lucidez. La lectura de Don de la Ebriedad, el encuentro con la palabra poética de Claudio Rodríguez y ese primer libro de poemas maravilloso, siendo joven como yo era, alumno de magisterio que empezaba con 17 años, fue una revelación. Luego la coincidencia de que ese libro hubiera sido escrito por alguien con 17 años y hubiera ganado un premio como fue el premio Adonais del año 53, es una eclosión. La verdad que el asombro de la palabra, y desde un punto de vista además no solo poético, sino también musical, la cadencia de los endecasílabos, la construcción de ese poema enorme que es todo el libro, porque como bien Claudio decía, es un libro que es un poema completo. Entonces, esa secuencia de los endecasílabos, esa riqueza de vocabulario, ese entrañamiento en la tierra, en el paisaje, ese hacer telúrico en el que un chico de estas tierras es capaz de recoger esa luz y transformarla y hacerla y llevarla desde la poesía hasta el punto de ensalzarla y hacer cielo del cielo, pero del cielo poético, para mí fue una maravilla, fue un asombro, fue una alegría y ha formado parte de todo lo que ha sido mi hacer poético a lo largo del tiempo. De hecho, para mí, Claudio Rodríguez es uno de los bastiones fundamentales, es el poeta más singular del siglo XX y es un poeta que salta las fronteras no solamente de lo local y lo nacional, sino que se extiende y va mucho más allá. Maravilla poder leer y poder aconsejar la lectura lenta, sosegada e iluminada de este gran libro de poemas que es Don de la Ebriedad. No recuerdo bien mi primera lectura de Don de la Ebriedad, lo que me produjo fundamentalmente es conmoción. Yo creo que sería por Cou, más o menos, o hacia tercero de BUP, y bueno, una obertura tan grandiosa, ¿no? Siempre la claridad viene del cielo, es un don, en fin, con esa fuerza inusitada me pareció algo que me dejó conmocionado. Pero luego el siguiente poema de Amanecida, el de la encina, con la que se identifica, en fin, todo el libro, ¿no? Luego en sucesivas lecturas, luego la segunda sensación que tuve fue un poco el estupor que debió sentir Claudio Rodríguez cuando le salió ese libro, ¿no? Porque luego para igualarlo o para mantenerse un poco en ese nivel, pues yo decía, este hombre verdaderamente
no sé cómo siguió escribiendo, ¿no? Y luego en las sucesivas relecturas, pues es un libro que me sigue provocando deslumbramiento porque tiene una articulación entre el contenido y la forma, más allá de la semántica, y también entre lo inmanente y lo trascendente, yo creo que únicas. Y luego, en Don de la ebriedad, y en general en toda la obra de Claudio Rodríguez, yo creo que desemboca la poesía de raíz castellana, no en castellano, sino castellana, de Castilla, que también aparece hacia la mitad del libro, la que viene de los cantares de Gesta, del arcipreste de Hita, del recio son de Jorge Manrique, y luego tamizado por los místicos, pues todo desemboca en Claudio Rodríguez, y él injerta en esa expresión castellana pura la poesía metafísica, la poesía meditativa, que yo creo que él habría leído a los románticos ingleses, pero que viene de más atrás, de Donne y de otros poetas ingleses, y también sobre todo de Rilke, que yo creo que es una presencia en el libro importante. Lo que pasa es que, a diferencia de la poesía de Rilke, Claudio Rodríguez nunca llega a ese endiosamiento, a esa autodivinización del poeta, porque siempre tiene una mirada piadosa, una mirada limpia, que es la que tenía él, ¿no? Por las fotos, yo no llegué a conocerlo, y que hace que todo se abaje, digamos, porque es un libro escrito andando y escrito a ras de tierra, pegado a la tierra, bueno, más que pegado, uncido a la tierra, hecho con símiles campestres, incluso agrarios, y esa mirada provoca un fervor, vamos a decir, sereno, que lleva a purificar y a resacralizar todo, ¿no? Y sobre todo lleva a esa especie de fusión armónica con la naturaleza. La naturaleza, pues en el fondo es la vida y por extensión la poesía. Es decir, que yo creo que llega a lo máximo. Pues para mí El don de la ebriedad ha supuesto un libro fundacional de mi propia poesía. Es decir, siempre es interesante hablar de lo que significa una obra dentro de la colectividad, y en este caso para la poesía contemporánea, pero para mí fue una revelación personal, es decir, lo vivo como una experiencia personal, ¿no? El don de la ebriedad me ayudó a entender las posibilidades del ritmo, ¿no? La forma en que un verso más o menos clásico, como es el endecasílabo, puede llevarse a la modernidad, ¿no? A sonar como algo cercano y a la vez misterioso y excitante. La verdad es que no tengo muy claro cómo sería mi poesía sin la lectura del don de la ebriedad, y luego con la lectura la lectura y el disfrute, debo decir, de los otros libros de Claudio Rodríguez. Y venir a Zamora pues es siempre un recuerdo y un momento emocionante en ese sentido, ¿no? Los que somos mitómanos, los que somos amantes de los lugares, los espacios físicos que han inspirado y que han habitado estas grandes figuras, estas casi leyendas, como diría el propio Claudio Rodríguez, pues adoramos estas experiencias. Y en ese sentido, pues volver una vez más a la lectura de esta gran obra es siempre una oportunidad para aprender primero y para admirar después, y en último lugar, quizá lo más importante, para disfrutar siempre. El don de la ebriedad es verdaderamente la iluminación poética profunda, la palabra esencial de un poeta verdadero que sabe que es el éxtasis ante la materia, ante la belleza natural, aquello que compone verdaderamente el poema, porque la poesía está antes de la escritura. Como bien decía el poeta francés Antoine de Saint-Exupéry, no se trata de aprender a escribir, sino de aprender a ver, y la escritura es una consecuencia, la escritura viene luego. El don de la ebriedad es también el don de la claridad, es el don de la iluminación de todo cuanto existe por el amor, por la belleza y la inteligencia.
Se publicó en Francia en el 2008 mi traducción de Don de la ebriedad de Claudio Rodríguez en Arfuyen y con un prefacio de Antonio Gamoneda. He tenido muchísima suerte, se lo agradezco en un siempre. Y entonces dice Antonio Gamoneda que cuando una lectura de Claudio, él se puso después a llorar. Y desde luego el llanto de Claudio conmovió al público y desde luego dice Gamoneda que fue como algo que no se explica y tampoco se esconde, que no explica nada ni esconde nada. Y, por cierto, es como la imagen encarnada de lo que es la poesía de Claudio, es decir, algo que es una emanación de la vida. Y convocaré ahora a otro poeta francés, Yves Bonnefoy, que cuando le mandé la traducción de Claudio me escribió una carta donde dice que descubría un poeta de fuerza misteriosa, un flujo que viene desde lo más íntimo de la palabra. Le cito, porque dice, sus palabras están inmediatamente en lo universal y las lleva un ritmo augural. Y esto de ritmo augural me parece tan acertado, tan magnífico, ¿no? Para este mundo de claridad que incluye la sombra, que es el de Claudio, que realmente lo quería dar a conocer. Y hoy me sigue acompañando el canto de Claudio. Llevarlo al francés ha sido una experiencia única, ya traduje a otros poetas, pero obviamente traducirle a él es algo muy distinto, porque es como traducir una respiración, reinventar un campo, un paisaje, un espacio distintos, pero quizá hacia los mismos amaneceres de la voz, que en todo caso es lo que se busca. Et je le comprends, les ombres ainsi offrent leur lumière, l'offrent tant et tant que le matin jaillit sans commencer ni finir, éternel dès le couchant. Yo empecé a estudiar a Claudio Rodríguez y a traducir Don de la ebriedad hace unos 10 años, cuando estaba estudiando la mística española, que supuso también una traducción de muchos místicos españoles. Yo encontré, digamos, pistas y pasarelas entre los místicos y Claudio Rodríguez, no tanto porque Claudio Rodríguez fuera un hombre de fe o religioso, pero lo que me convenció fue este entusiasmo que Don de la ebriedad comunica, este misticismo laico, si se puede decir, exactamente esta claridad que como dice el primer poema, siempre la claridad viene del cielo. Y entonces, bueno, me sonaban tanto los místicos como Claudio Rodríguez como un estudio, una búsqueda de lo misterioso de la realidad y a través de la palabra poética. Y al mismo tiempo estaba conduciendo mis estudios sobre la generación de los 50, digamos, dentro de la cual he estudiado también otro poeta amigo de Claudio Rodríguez, o sea, José Ángel Valente. Y he encontrado en Claudio Rodríguez, y sobre todo en su primera obra, este afán de conocimiento superior a todos a través de la palabra, una palabra que es paradójicamente como la de los místicos, una palabra que resiste a ser dicha, pero una vez que se haya captado el misterio de la palabra y de la realidad, quiere ser compartida. Esta participación, por otra parte, es algo que
Claudio Rodríguez en sus ensayos, en uno de sus ensayos, declara abiertamente, con lo cual Claudio Rodríguez me pareció el poeta más adentro de la poesía como conocimiento, junto a José Ángel Valente, que teorizó con muchos ensayos, por supuesto, esta corriente y esta forma superior a todas de conocimiento. Y entonces el entusiasmo, esta condición extática de Claudio Rodríguez, de don de la ebriedad sobre todo, me ha convencido tanto que yo advertí la necesidad de traducir. Es como si fuera una llamada, como por otra parte dice Walter Benjamin en su ensayo de 1921, La tarea del traductor. La tarea del traductor es dejarse llamar por el texto y traducirlo y decirlo en tu propia lengua, en este caso, en mi caso, en lengua italiana. Luego he vuelto a la traducción, donde la ebriedad salió en mi traducción en el 2015 y unos 3 años después traduje también El vuelo de la celebración, que aparte de ser, digamos, casi la cumbre de la poética claudiana, pero mantiene todos los elementos básicos que están presentes en Don de la ebriedad. Don de la ebriedad es, a pesar de la, digamos, edad casi adolescencial de Claudio Rodríguez, porque escribió este poemario a los 17 años, luego lo publicó a los 19, tiene ya toda una madurez y un afán de absoluto poético y cognitivo que caracteriza toda la actividad poética del poeta mismo. Yo soy poeta de Zamora, entonces conocía a Claudio ya desde pequeño, de oír hablar de él, de las actividades del colegio, pero no fue hasta su muerte cuando me acerqué por fin a su obra. Tenía 16 años, recuerdo haber comprado la antología que editó Tusquets en Semuret, cuando todavía lo regentaba Luis, y descubrir un universo nuevo que yo no había leído más que los 4 poemas de los libros de texto del colegio. Entendí la poesía en otra dimensión. Me costó años, todavía me cuesta entender la poesía de Claudio Rodríguez en toda su hondura y profundidad, y sin embargo la manera en que expresa, la manera en que capta los detalles, la naturaleza, lo cotidiano, las cosas mínimas de la vida. Decía el otro día Olga Novo aquí precisamente que decía perenne en lo importante, y me parece una idea, un verso, un concepto precioso para la poesía de Claudio Rodríguez. Claudio a mí me ha influenciado mucho. Es verdad que yo no me he acercado tanto a la creación poética en la forma endecasílaba, el encabalgamiento como él. Sin embargo, sí a nivel conceptual y sí a nivel local, a nivel zamorano, he intentado seguir sus pasos, y tengo un libro que titulé Don de la ebriedad, en el que le robaba directamente versos, sin señalar ni nada, y que construí mi libro a partir de él. Entonces yo soy muy deudor de Claudio Rodríguez y del Don de la ebriedad en concreto. Para mí, Claudio Rodríguez es uno de los poetas que más fuertemente ha influido en mi obra. Creo que también en el conjunto de toda la cartografía estética y poética de la poesía española más reciente, pero también la forjada en los 80 y los 90. Para empezar, a mí me interesa mucho cómo él se desvincula, y los críticos lo han desvinculado de la generación del 50, ya desde su primera obra, Donde la ebriedad, que para mí es la más interesante, la que más me impactó y la que más me ha influenciado también. Cómo se desvincula sobre todo por ese interés de reflejar la sublimación del lenguaje y la búsqueda de lo trascendental en lo cotidiano, que es algo que a mí me interesa mucho en mi obra poética, y que creo que ya desde los 50 y con tan solo 19 años, 17, cuando empieza a escribirlo, ya empieza a marcar el ritmo de lo que vendría posteriormente. Poetas posteriores como toda la poesía que se llamó de la experiencia, o los poetas de los 90, incluso del principio de los 2000, ya empiezan a reflejar lo que Claudio hacía 50 años antes. Sobre todo a mí me interesa la búsqueda que él hace con el lenguaje, cómo utiliza el lenguaje de una forma nada intelectualizada, sino más bien como algo cercano que el lector puede aprender, lo puede coger,
y lo puede manipular, pero que también supone cierta trascendencia, cierta relevancia. Por un lado, esa importancia del lenguaje y por otra parte, lo que decía antes de la sublemación de lo cotidiano, es decir, elevar los elementos más cotidianos como su poema de la ropa tendida y vincularlo a algo tan profundo como el alma. Eso es algo que realmente tiene mucho peso dentro de la trayectoria poética de la poesía española en concreto, que posteriormente va a desarrollarse. Y en mi generación, yo ahora tengo 31 años, creo que son dos elementos que combinan y que conviven muy fuertemente, porque todos los poetas más o menos estamos buscando esa búsqueda continua del lenguaje como propia búsqueda, como elemento clave de la propia búsqueda de nuestra voz, de nuestra experiencia, y por otra parte el bajar de ese palio a la poesía de lo que considerábamos antes como temas trascendentales, temas incluso críticos muy fuertes, muy pesados, y ahora pueden ser temas mucho más cercanos a la experiencia de nosotros como escritores, pero también a la experiencia del lector. Bueno, yo empecé a leer poesía de pequeña, pero no he sido una lectora de poesía audaz, en el sentido de que pues, durante la adolescencia leía a los poetas de los que había oído hablar en clase, en el colegio. Como mucho me atreví con Pablo Neruda, que fue un poco quien me introdujo, o de la mano de él me introduje ya un poco más en la poesía contemporánea, en español. Y sí recuerdo por esas fechas empezar a leer Don de la ebriedad y darme cuenta enseguida, en ese arranque magistral, siempre la claridad viene del cielo, me di cuenta de que había ahí un lenguaje muy poderoso. Eso desde luego no me pasó desapercibido, pero sí que es cierto que también sentí, a medida que intentaba avanzar, que no terminaba de entrar en ese registro. Era un tipo de poesía que se me quedaba todavía, me resultaba lejano, me resultaba muy atrayente, pero no penetraba del todo en ese discurso, no lo entendía, si es que la poesía se puede entender, claro, es un sentido distinto de la comprensión del de cualquier otro tipo de texto. Y bueno, pues lo dejé estar, dentro de que siempre la figura de Claudio Rodríguez, por ser de Zamora, pues estaba presente, estaba a mi alrededor. Y ya fue unos cuantos años después, durante el doctorado en Salamanca, tuve la suerte de asistir a un seminario, a un curso de doctorado que impartía Luis García Jambrina. Y Luis García Jambrina, pues con una sobriedad, una serenidad, sin grandes alaracas, sin grandes formas, pero fue capaz, para mí, para todos los que asistimos, fue capaz de hacernos por fin entrar, en mi caso de vencer esa dificultad que yo encontraba en el lenguaje de Claudio y concretamente en el de Don de la ebriedad, que es la entrada lógica a toda su obra. Y ya salí de ese seminario con las suficientes pistas como para hacer una lectura ya personal y que pudiera acompañarme el resto de mi vida. Esa es mi experiencia con el Don de la ebriedad.